puede, claro. Listo, damos acceso entonces a los participantes que están en la sala de espera. Excelente. Pues muy buenos días a quienes se están uniendo a esta actividad. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Reitero, a quienes están ingresando, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron ustedes por ahí, Claudia? Muy buenos días, Alex. Pues aquí con frío, pero ya listos y dispuestos, como diría el doctor López, para el último webinar del año, para nuestro cierre del Quality Summit 2025. Ya se nos Sí, fue el año casi. se fue el año y qué mejor de cerrar este Quality Summit con la compañía de Noelia González, quien nos trae diría yo, un excelente mensaje, tanto de cierre como para inicios de año, considero yo. Así que bienvenida, Noelia. Buenos días, un gusto saludarles, un gusto saludarles a todos. Primeramente agradecerles por esta oportunidad y esperando que sea de mucho provecho el tema que vamos a estar conversando el día de hoy, ya que es un tema poco conocido pero muy interesante y yo creo que es una gran herramienta para todo lo que es el sistema de gestión. Definitivamente, Noelia, pues reitero nuevamente los buenos días a quienes están recientemente incorporando a esta actividad. Ya Claudia lo decía, es nuestro cierre del Quality Summit 2025, del cual nos sentimos satisfechos de no solo haber cumplido con esta línea de acción, sino haber superado las expectativas, por lo que aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los miembros del comité organizador y, ¿por qué no?, a todos, muchos de ustedes que nos han acompañado a lo largo de todas estas actividades que hemos tenido durante el año. Vamos a continuar el próximo año y esperamos nos sigan acompañando. Claudia. Así es, Alex. Justamente íbamos a dar las gracias al comité organizador, a los miembros que nos acompañan el día de hoy, a los miembros que nos han acompañado a lo largo de todos estos webinars, de estas actividades que realiza el Sistema Nacional de la Calidad en conjunto con nuestro comité organizador, a nuestros patrocinadores durante todo el año por haber confiado nuevamente en nosotros. Ya estamos preparando todo lo que viene para el próximo 2026. Nuevo Quality Summit, nuevo Congreso de la Calidad, porque vamos a estar de fiesta con 20 años. Así que ya estamos preparando todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, como dice Alex, por estar siempre acompañándonos. Hay nombres que ya conocemos, tal vez no tenemos la carita, pero ya nos suenan al ingresar a las salas virtuales. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ese acompañamiento también. Excelente, entonces pues yo creo que estamos listos. Siempre nos caracteriza esa puntualidad, así que oficialmente iniciamos el cierre Sí. del Quality Summit 2025. Adelante, Claudia. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es la estrategia de coaching ontológico, impulsa la implementación efectiva de los sistemas de gestión de la calidad. Hoy nos acompaña por acá la ingeniera Noelia González Hinojosa. Ella es directora de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, justamente de la Universidad de Leeds. ¿Sí? Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional en gestión de la calidad, entre ingeniería de procesos, mejora continua y liderazgo organizacional, integrando una sólida base técnica con una visión estratégica enfocada en la excelencia, la innovación y el desarrollo del talento humano. Actualmente, como mencionamos, dirige la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad del Istmo de Guatemala, donde también imparte cursos en gestión de la calidad, procesos productivos y liderazgo, promoviendo una formación académica orientada a la transformación industrial y a la competitividad. Cuenta con una formación en Ingeniería Industrial en un expo y especialización en planificación, desarrollo y gestión de proyectos en la Universidad Monte Ávila.
Cuenta con certificación internacional en coaching personal y certificación en coaching ontológico, además de diplomados en psicología positiva 1 y 2, actitudes facilitativas del docente y operativa logística internacional. Complementa su trayectoria con acreditaciones en auditoría de sistemas de gestión de la calidad, gerencia de procesos y Six Sigma Green Belt. Así que podemos hablar muchísimo más de Noelia, aparte de que forman parte del comité organizador. Así que muchísimas gracias a la UNIS por ese apoyo el día de hoy. Así que le vamos a ceder entonces el espacio a Noelia para que nos pueda compartir su presentación y estamos todos listos para escuchar este último webinar. Adelante, Noelia. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta gran oportunidad de poder compartir este tema, que es un tema poco conocido, pero importantísimo y al cual he visto que ha traído muchos beneficios en la industria, que he tenido la oportunidad de desarrollar temas de reingeniería de procesos, de sistemas de gestión de la calidad, entre otras metodologías también como Six Sigma, 5S, donde hemos visto que la gestión humana es fundamental para lograr la eficacia de lo que estemos implementando, indiferentemente de la metodología o el sistema que queremos gestionar. Entonces, bueno, básicamente nuestro objetivo el día de hoy es analizar cómo el coaching ontológico va fortaleciendo lo que es el principio de enfoque a procesos dentro de los sistemas de gestión de la calidad. Y yo diría que va más allá, porque no solamente vamos a ver a lo largo de esta presentación cómo toca también algunos otros principios, otros requisitos que nos exige la norma. ¿Qué busca el coaching ontológico a colaborar o unirse con lo que es los sistemas de gestión? El cambio del ser, que es las de las personas que ejecutan los diversos procesos dentro de la organización. Entonces, bueno, antes de continuar, vamos a empezar a definir ontología. Muchos me han preguntado cuando ven el título del tema, dicen, wow, ontología, ¿qué es? Una palabra que viene del griego, el cual significa onto, ser, lo que existe, y logo, que es estudio, tratado o conocimiento. Básicamente podemos unirlas ambas y decir que la ontología se trata acerca del estudio del ser. Básicamente estudia lo que somos, cómo nos comportamos, cómo interpretamos la realidad en la cual nos estamos dirigiendo o la que estamos actuando. Entonces, básicamente de esta palabra y esta definición de lo que sería el estudio del ser, nació lo que es la disciplina del coaching ontológico. Cuando hablamos de coaching ontológico, usamos lo que es la ontología del lenguaje. Esta disciplina fue creada por Rafael Echeverría y Fernando Flores, el cual tiene su escuela de coaching ontológico en Chile y se encargan también de impartir la disciplina en diferentes países del mundo, los cuales ha sido muy exitoso. De hecho, muchas universidades a nivel mundial avalan dicha metodología y ha sido bien expansivo. ¿Qué busca esta metodología? Es el estar lingüístico, emocional y corporal. ¿Basándose en qué? En que no actuamos como son las cosas, sino como cada uno de nosotros las miramos o como las interpretamos. Esto nos lleva a relacionarlo con la parte de los procesos. ¿Por qué? Muchos se preguntarán qué relación tiene el estudio del ser a nivel de lenguaje, cuerpo y emoción con nuestro enfoque a proceso dentro de los sistemas de gestión de la calidad. Muchos de nosotros, cuando nos hablan de enfoque a procesos interrelacionadas, nos imaginamos elementos de entrada, elementos de salidas, un enfoque sistémico, nos viene a la mente diagramas de flujo, SIGPOD, manuales, entre otras cosas, porque básicamente trabajamos el área técnica del sistema de gestión para hacer un sistema que sea robusto y que soporte el objetivo que quiere la organización. Sin embargo, bueno, desde mi experiencia, he notado que aquellas industrias donde servir como consultora en temas relacionados a la gestión y a la ingeniería de procesos,
me pregunté en algún momento, algo está faltando, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se llegaba a implementar estos sistemas, pero era engorroso, era agotador, era cansado, era una obligación. Muchas empresas lo veían como burocracia, otras empresas lo miraban como un simple requisito que debían de cumplir para garantizar entrar en mercados internacionales, lo cual también parecía que muchas veces llegaba al cansancio, no había perseverancia y muchas empresas también abandonaban el culminar lo que es sin contar que muchas empresas llegaban, pero también no lograban mantenerse. Es como un ejemplo muy del día a día, pues las empresas, cuando nosotros como seres humanos llegamos y adelgazamos un montón de kilos y luego, ¿qué sucede? Volvemos a los kilos que teníamos porque no se lograba mantener. Igualmente pasa en las organizaciones. Muchos llegaban y no se mantenían. Entonces, bueno, de ahí surge mi interrogante, el cual decía, ¿qué falta? ¿Qué es lo que no logramos complementar para que la implementación y el mantenimiento de los sistemas de gestión sea algo que sea motivador, que sea algo consciente dentro de las personas que están dentro de la organización? Entonces, lo primero que comenzamos a visualizar era que, como puede ver en ese mapa, los elementos de entrada y salida, las flechas que lo unen, son conversaciones humanas. Básicamente empezamos a darnos cuenta relacionada y funcionaba como una persona natural. Podríamos hacer un símil de lo que es la persona natural y la persona jurídica. Y es donde ahí empezamos a comprender que existe una dimensión humana del enfoque a proceso que muchas veces no se ve o lo veamos. ¿Por qué? Porque siempre relacionamos como les comentaba, la eficacia de los procesos solamente en el sistema que lo soporta. Y se nos olvida un poco que cada uno de ese sistema que nosotros tenemos, ¿quién lo lleva a cabo? Las personas. Haciendo, como les dije, un símil entre la persona jurídica, nos podemos dar cuenta que la persona jurídica, al igual que la persona natural, tiene también emociones y cómo vemos sus emociones a través de qué, de la cultura organizacional que en ella existe, porque al final es la suma de todas las emociones que reflejan las personas que lo componen. También vemos que las empresas tienen su lenguaje. ¿Por qué? Porque cada una tiene su manera de conversar, de comunicarse, de manifestarse, así como los seres humanos también lo tenemos. Y el cuerpo que representa sus procesos y las personas que allí habitan dentro de la organización. También podemos ver otros aspectos donde podemos comparar que la empresa es tal cual una persona cuando nosotros como seres humanos tenemos objetivos, hacemos cosas para lograr esos objetivos. Ahí miramos la empresa como una visión, como una misión, básicamente lo que quiere alcanzar como lo queremos alcanzar cada uno de nosotros. Entonces, bueno, viendo esta comparación, estas similitudes que tiene el comportamiento del ser humano como persona natural, nos podemos dar cuenta de todos los aspectos que coinciden con el comportamiento de las organizaciones. Y básicamente, ¿por qué? Porque están formados por seres humanos, los cuales sienten, los cuales se expresan y los cuales tienen su propia manera de ser y de mirar las cosas. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros a través del coaching ontológico? Hacer una unión entre las personas y los sistemas para lograr una real eficacia de los procesos, ¿ok? Y buscar herramientas que existen en el mismo para poder observar, interpretar y actuar dentro de los sistemas organizacionales. Entonces, podemos mirar que una empresa con procesos sólidos, pero con líderes ausentes, equipos desmotivados, poco comprometidos, que no tengan credibilidad en lo que están haciendo, es un sistema debilitado que puede quebrarse en cualquier momento. Mientras que si tenemos personas comprometidas, tenemos personas que creen en lo que estamos implementando, a pesar que la parte técnica no esté totalmente desarrollada y la tecnológica, seguro se llegará a la meta y va a tener no solamente niveles de calidad altos, sino también va a ser sostenible en el tiempo.
¿Por qué? Porque el trabajo se hace en el ser de la empresa y ese ser de la empresa es la sumatoria de todos los seres humanos que allí habitan. Entonces, básicamente vamos a iniciar con lo que son las distinciones ontológicas o términos relacionados directamente con esta disciplina. El primero que tenemos es el observador y ustedes se preguntan, el observador, ¿qué es el observador? Cada uno de nosotros es un observador. ¿Por qué? Porque cada una de las personas que estamos acá hoy mira las cosas de una manera distinta, porque cada uno tiene una historia de vida, porque cada uno comparte unos valores, porque cada uno tiene una religión diferente, porque la crianza de cada uno es distinta o la nacionalidad es distinta. Entonces, el observador somos cada uno de nosotros y es el proceso de ver las cosas, interpretarlas de acuerdo a qué, a lo que son. Entonces, básicamente, Rafael Echeverría tiene una cita, la cual me gusta mucho, que no actuamos según cómo es la realidad, sino según cómo cada uno de nosotros lo interpretamos. Y esto nos lleva también a empezar a reflexionar sobre cada una de las personas que están en nuestras empresas, organizaciones, ven las cosas, ven los procesos, ven las tareas, ven los valores y ellas componen el ser o el observador organizacional. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo básicamente de lo que vemos hablando del observador. Desde el punto de vista que se miran las cosas, vemos cosas diferentes. Por lo tanto, es empezar a respetar esa autenticidad y esa mirada que cada una de las personas tenemos en cuanto a un suceso, en cuanto a un evento, en cuanto a una decisión, en cuanto a algo que está sucediendo, porque cada quien lo hace desde su ser y de su interpretación. ¿Cómo constituye, con qué está constituido cada uno de nosotros? Y así también están constituidos los líderes de la organización. Están compuestos por lenguaje, cuerpo y emoción. Básicamente nos expresamos, ¿ok? ¿A través de qué? A través de nuestras conversaciones y tratamos de accionar y de explicar la realidad a cada uno que estamos viviendo. ¿Va de la mano con qué? Con la corporal física también habla, ¿ok? La comunicación no verbal existe y muchas veces nos expresamos más a través del cuerpo que a través del propio lenguaje. Y luego no podemos olvidar lo que es el estado emocional, que es el punto de vista en que observamos y actuamos. Básicamente, ¿qué queremos lograr dentro de las organizaciones? La estructura de coherencia. ¿Cuál es la estructura de coherencia? Que como ser humano y como organización tenemos que tener que nuestro lenguaje, nuestra corporalidad y emocionalidad transmitan lo mismo a todas las personas que componen la organización. Ahí vamos a ser unas personas coherentes. También dentro del coaching ontológico, una de las primeras técnicas para lograr esta coherencia es empezar a informar a las personas o a educar o a capacitarlas en cómo a través de cada una de las áreas yo puedo intervenir una de ellas. Es decir, cómo a través de mi corporalidad, cambiando mi corporalidad, empieza a cambiar mi emocionalidad, cómo a través de cambiar mi lenguaje empiezo a tener una corporalidad distinta o una emoción distinta. Entonces, cada uno de ellos ayuda o apoya a lograr esa coherencia que queremos nosotros como seres humanos. Esto desde el punto de vista de los seres humanos. También las organizaciones son observadores distintos, porque cada organización va a ver las cosas de una manera diferente. Si nosotros somos una organización que mira siempre o actúa siempre desde la crisis, va a ser una organización totalmente reactiva. Si una organización ve las cosas de un enfoque sistémico, su mirada va a ser relación entre los procesos. Por lo tanto, tenemos que empezar a comprender o empezaríamos por allí a trabajar cuando se implementan estos temas dentro de la industria, en cómo a través de los observadores humanos que tenemos, creamos un observador organizacional que vaya con los objetivos que tenemos cada uno en común. ¿Ok? Entonces, bueno, existen observadores dentro de las organizaciones o también nosotros como seres humanos que son limitados, que aquello en cómo vemos las cosas no nos expande, sino cada día nos limita.
nos limita a crecer, nos limita a actuar, nos limita a buscar metas, a buscar objetivos, a los cambios. Poniendo un ejemplo aquí, un observador limitado, lo vivimos mucho en la industria y me ha pasado muchísimo. Cuando un observador es limitado, va a tener ¿qué? Una mirada limitada. Entonces, tenemos una gestión de calidad que se está implementando y desde un observador limitado, ¿qué va a decir? Que simplemente es un requisito para cumplir. Cuando vemos un observador limitado, la relación entre las áreas de trabajo, entre los procesos, lo va a mirar como simplemente una competencia en yo debo hacerlo mejor que la otra área. Y muchas veces también el aspecto de percepción del error no se toma como una oportunidad, sino solamente se buscan culpables, responsables, justificaciones que no agregan valor a lo que queremos lograr. Entonces, el trabajo está en empezar a cambiar este observador limitado por un observador expansivo, un observador que tengamos dentro de la organización, que vea la gestión de la calidad como mejora, como evolución, que vea en vez de una relación de competencia, una relación colaborativa entre todos los procesos que conforman la organización, que vea la percepción del error como una mejora o una oportunidad de crecimiento. Entonces ahí vemos la diferencia, cómo a través de ese conocer que la empresa es un observador compuesta por muchos observadores naturales y cómo esos líderes pueden ser expansivos o pueden ser limitados de acuerdo a lo que son y a su historia de vida que tienen. ¿Cuál es nuestro reto, ok? O nuestra meta como organización? Empezar a transformar el observador organizacional para pasarlo de un observador limitado a un observador expansivo. Para eso existen técnicas y herramientas que se empresa para empezar a hacer este cambio. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el aprendizaje o cómo transformamos, cómo va a empezar ese cambio? Nosotros inicialmente desde el modelo SAR, ¿okay? Que es un modelo o del aprendizaje por Rafael Echeverría, vemos lo que es el aprendizaje de primer orden, donde miramos acá la acción y miramos el resultado. Entonces, básicamente volviendo al primer ejemplo que colocaba, la acción, si yo quiero adelgazar, es empezar a comer sano, hago ejercicio para obtener un resultado. Pero llega un momento que esta acción ya no se vuelve parte de mí, no creo en ella, y es donde el resultado se pierde y no es consistente y no se mantiene a largo plazo. Igualmente sucede en las empresas. Cuando nosotros decimos vamos a cambiar, ahora vamos a trabajar bajo un sistema de gestión de la calidad y comenzamos a hacer manuales, flujogramas y todo, la gente va a comenzar a hacer los flujogramas, pero creen en él, están dispuestos a cambiar su trabajo como lo hacían inicialmente, sus actividades, a ver nuevas posibilidades de mejoras dentro de la empresa, a entender desde un observador expansivo de que es una de las estrategias donde nos va a ayudar a trabajar mejor. Entonces, si no cambiamos el observador, esta acción sola no va a funcionar. Podemos hacer muchos flujogramas, muchos manuales, que al final termina como pisapapeles, porque la gente los escribe, pero sigue ejecutando las cosas como anteriormente los hace. Y se vuelve tan tedioso que podemos ver hasta los registros, planas hechas, las cuales no dan la información que queremos porque la gente en eso no cree. ¿Okay? Además de la presión que a veces sentimos por las actividades diarias que nos consumen y dejamos a un lado de aprender y entender que un esfuerzo nos va a llegar a un trabajo mucho mejor que el que realizamos actualmente. Entonces ahí donde la propuesta es cambiar el observador y no la acción, es empezar a crear un observador expansivo y en este caso para implementar un sistema debe ser un observador sistémico que sea expansivo y que de verdad tenga credibilidad y empiece a formar parte de lo que él constituye de su ser, la credibilidad de que a través de estas metodologías y estos sistemas vamos a empezar a generar acciones y vamos a obtener mejores resultados que puedan ser mantenidos en el tiempo. Entonces, en resumen, podemos decir que los seres humanos somos todos observadores distintos porque vemos las cosas desde lo que somos y componemos la organización, la cual tiene un observador organizacional desde el cual actúa.
si nosotros queremos obtener unos resultados distintos dentro del sistema, no debemos nada más limitarnos a cambiar acciones, sino empezar a trabajar en la parte humana de la implementación para empezar a cambiar ese observador y empezar a dirigirlo a lograr acciones, no desde el sacrificio, no desde la rutina, no desde el que fastidio, me molesta, no creo en esto, sino desde la credibilidad y viendo la oportunidad que van a tener de ser partícipes dentro de la implementación y mantenimiento de estos sistemas. También dentro de lo que es el observador tenemos dos tipos de enfoque dentro de las empresas. Tenemos lo que es el enfoque único y el enfoque múltiple. Cuando hablamos de un enfoque único, somos los observadores o son los líderes que solamente dan su punto de vista, ¿ok? O establecen algo solamente de su punto de vista. Y los observadores de enfoque múltiple son aquellos líderes donde indagan en cada una de las personas para conocer su punto de vista, promover el trabajo en equipo, generar nuevas ideas, por ejemplo, crear tormentas de ideas donde cada quien tenga su opinión. Entonces es aquí donde nos empezamos a preguntar, ¿uno es bueno o malo? Y mucha gente se inclina a decir, no, que tenemos que ser todos unos observadores múltiples. Pues no hay nada bueno ni malo, sino algo adecuado. En algún momento de nuestra relación laboral o de nuestro día a día dentro de las empresas, debemos actuar desde el enfoque único y otras veces el enfoque múltiple. Y un ejemplo de lo que es el sistema de gestión de la calidad es cuando nosotros establecemos la política de la calidad. Ahí hay una directriz, una política establecida, donde yo digo, claro que a partir de este momento, yo como organización voy a empezar a trabajar con una política de la calidad. Y lo hago desde un enfoque único porque es una decisión de la alta gerencia. Ahora, ¿dónde entra en juego el enfoque múltiple y dónde comenzamos a ayudar a cambiar el observador? Cuando empezamos a ser participativos, el cómo vamos a implementar esa política o cómo la vamos a hacer realidad o cómo la vamos a mantener. Es donde aquí entra lo que es el enfoque múltiple. Fíjense que son dos enfoques distintos, pero necesarios para que la empresa pueda funcionar y pueda dar pasos día a día. Es como los seres humanos. Vamos creciendo, ¿ok? Vamos pasando de una etapa a otra y tenemos que ir cambiando nuestro observador y tenemos que empezar a generar acciones distintas para obtener resultados distintos. Entonces, una empresa, un observador organizacional, una empresa ve el entorno desde su cultura, desde su política y sobre todo de las conversaciones internas que tiene. Entonces, podríamos concluir que cambiar la organización no es el cambio de sus manuales, de sus procedimientos, de sus procesos, sino el observador colectivo en el cual interpreta el cómo y la realidad de lo que está ocurriendo en la organización. Por lo tanto, nosotros del enfoque de proceso de ISO 9000 necesitamos observadores sistémicos, gente que sea expansiva y que cambie la manera o su mirada para que puedan accionar cosas distintas en esta que está dando la organización a algo nuevo. Entonces, ¿qué buscamos a través de ese observador? La armonía de lo que conversamos al inicio. Como los seres humanos debemos ser coherentes, la empresa debe ser coherente para lograr ese cambio de observador y también para establecer una manera distinta de trabajar. Debemos ver que ese lenguaje, que esas emociones y esa corporalidad estén íntimamente relacionadas y que sean coherentes. No podemos decir que somos una empresa que trabaja con una política de gestión de la calidad cuando nos parece burocrático los procesos que tenemos que empezar a estandarizar. Igualmente pasa en otras áreas, no podemos declarar o a través de nuestras conversaciones decir que la prioridad es la seguridad industrial de los trabajadores cuando actuamos a través de nuestros procesos, que sería la corporalidad, no entregamos a nuestro personal los equipos de protección. Básicamente es identificar el observador, qué es nuestra empresa y empezar a interrogarnos. ¿Somos un observador expansivo? ¿Somos limitados? ¿Qué observador quiero yo para que el sistema funcione, que fluya realmente y se mantenga? Entonces, ¿qué buscamos? La coherencia. Un líder o una empresa que no sea coherente va a perder credibilidad y eso se conoce. Entonces, básicamente debemos actuar en pro al lenguaje que tiene la empresa
¿Para qué? Para que empiece a cambiar el observador y a tener credibilidad. Yo me acuerdo que una vez me pasó en una organización que comenzaron a implementar ISO, no lo hicieron, y empezaron después con lo que era la metodología de Six Sigma. La gente decía en ese momento, ¿cómo pudieron decir tantas veces que lo mejor era el sistema de gestión y ahora no están cambiando en Six Sigma? Entonces, definitivamente esto va a ser una moda más. Entonces ahí empieza a desmotivarse, a perder la credibilidad y empieza simplemente a trabajar porque tienen que hacerlo y no con el compromiso que deben de tener. Entonces, en la industria los procesos se optimizan con tecnología, pero se transforman con observadores conscientes. Cuando el observador es abrir nuevos mundos de posibilidades dentro de los procesos productivos, es donde la calidad deja de ser un requisito y se convierte en una forma de ser organizacional. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de otra modalidad, otra distinción ontológica. Y como dijimos, el observador organizacional está constituido por lo que es la lingüística. Entonces, cuando hablamos de lingüística, vamos especialmente a las conversaciones. Y esto es un punto muy interesante porque todo el tiempo decimos, vamos a tener una comunicación efectiva dentro de la organización. Para gestionar procesos tenemos que tener una comunicación efectiva. Mandamos a nuestros colaboradores que tu problema es que no te comunicas efectivamente, o a nosotros nos dicen trabajo. Y hacemos miles de cursos, talleres donde hablamos de la importancia de los beneficios, en dónde aplicarla, pero nos enseñan realmente desde nuestro ser a tener una comunicación efectiva. Y no nada más desde el dominio laboral, sino también hasta personal, cómo nos estamos comunicando. Entonces, para hablar de comunicación o de conversaciones, tenemos que empezar a hablar acerca de la escucha. Y lo primero que tendríamos que diferenciar, qué es oír y qué es escuchar. Son totalmente distintos. El oír se refiere solamente a ese proceso biológico donde yo identifico a través de mi cuerpo un sonido que puede, ¿ok? Es parte de mis sentidos, el sentido el auditivo. Mientras que escuchar no es solamente oír esa parte biológica que todos tenemos, sino también interpretar. Cuando oímos, más interpretamos que nosotros tenemos nuestra escucha. ¿Desde dónde interpretamos las cosas? Desde cómo somos y desde el observador que cada uno es. Un líder puede interpretar lo mismo que escuchó de una manera, lo que oyó de una manera, y otro líder puede interpretarlo de una manera distinta porque lo está viendo cada uno desde su observador. Adicionalmente, en las organizaciones pasa mucho de que mi jefe no me escucha, mis pares no me escuchan, mis colaboradores no me escuchan, y eso da una sensación emocional donde yo digo, no le importa a nadie, porque nadie me escucha, nadie me presta atención, nadie toma en cuenta mis opiniones. Ahora, tenemos que llevarnos estas dos preguntas a nuestras casas y a nuestras empresas. ¿Sabemos escuchar? ¿Nos hacemos escuchar? Porque muchas veces nos enseñaron desde chiquitos a hablar, pero alguien nos creó, nos educó desde nuestro nacimiento para escuchar. Si lo podemos ver como madres, que nosotros aplaudimos. Cuando nuestro niño dice la primera palabra, eso es una fiesta dentro de nuestras casas. Pero en algún momento aplaudimos que escuchen. Entonces, básicamente, el mundo está creado para la persona que habla. En las reuniones de trabajo, ¿qué queremos ver? La gente que hable, que proponga, cómo se destaca a través de que siempre es la persona que la lidera, que conversa. Pero la escucha no se puede quedar atrás, porque definitivamente hablamos para ser escuchados. Y la escucha valida lo que nosotros hablamos. Si nosotros no comprendemos que la razón de hablar es para que alguien nos escuche, entonces no vamos a poder conscientizar, y como oyentes no vamos a concientizar el validar lo que escuchamos. Entonces es un trabajo tanto del que emite mensaje como del que recibe el mensaje. ¿Cómo es la herramienta de la escucha en los procesos y cómo está relacionada? Porque nosotros, ¿qué son los elementos de entrada? Son aquellas necesidades, ¿ok? O aquellos insumos que yo necesito para arrancar el proceso, empezar la transformación
pero que a la vez de dónde vienen, de las necesidades que tienen cada uno de los clientes internos como externos que nosotros tenemos dentro de las empresas. Si no, lo vemos en un punto de vista global, una empresa que no tiene una escucha eficaz, efectiva, no identifica bien las necesidades del cliente. Y muchas veces seguimos diciendo la voz del cliente, pero la estamos escuchando, la estamos validando con el cliente realmente lo que nosotros escuchamos, lo que él quiere. Igualmente con el cliente interno, muchas veces empezamos a generar cosas sin considerar si ese cliente es lo que necesita. Entonces ocurre que a veces damos resultados, y ahí nos vamos a los elementos de salida, que no son los que van a poder satisfacer esas necesidades, no es lo que quería ni mi cliente interno y externo. Por ejemplo, si yo estoy en un proceso de almacenaje, por poner un ejemplo, una de mis entradas que debo tener es el producto terminado de alguna manera, ¿ok? De como yo lo necesito para poder almacenarlo y poder transformarlo en un producto disponible. Cuando nosotros recibimos el producto, pónganse el área de producción, viene entarimado de una manera que no es posible almacenarlo dentro de los espacios que tenemos. Entonces, esto genera reprocesos, retrabajos, pérdida de tiempo, ambientes conflictivos dentro de las empresas y simplemente se basa en saber escuchar qué necesita el almacén para yo poder generar mi elemento de salida en base a lo que mi cliente interno necesita. Entonces, es lo que nos ayuda a detectar necesidades reales entre nuestros clientes internos y ajustar esos flujos de proceso y esos tipos a una satisfacción real y acceder a las expectativas tanto de los clientes externos como los internos. Entonces, ¿qué pasa y por qué esto a veces no ocurre? Porque hay una brecha, definitivamente hay una brecha entre lo que hablamos y escuchamos. Muchas veces, a veces llegamos y damos órdenes, por poner algo sencillo, mire, pínteme esa pared. Venimos al día siguiente y la pared está pintada de rojo. Entonces nos molestamos porque decimos, bueno, no me escuchaste, la pared está pintada de rojo, pero te diste a escuchar, diste las indicaciones, dijiste que era blanco, que la querías para el lunes, fuiste específico. Y la otra persona confirmó que de qué color la necesitaba. Entonces esto abre la brecha. Cuando nosotros no sabemos escuchar ni nos responsabilizamos de que esta brecha existe, no vamos a lograr nunca validar si lo que yo escuché era lo que dijo o lo que yo hablé era lo que la persona escuchó. ¿Cuál es nuestra labor dentro de las organizaciones si queremos definitivamente tener una mayor satisfacción al cliente y que nuestros procesos fluyan de una manera definitivamente eficaz? Es empezando a disminuir esa brecha, en empezar a decir que lo que hablamos coincide con lo que la persona escucha y en lo que escuchamos era definitivamente lo que la persona necesita. En este caso, nuestros clientes externos y internos. Entonces, esto, cuando ya sabemos que hay una brecha, ninguna de las personas que conocemos que hay una brecha, podemos ignorarla, sino tenemos que empezar a hacernos cargo de ella. ¿Cómo se hace? Bueno, no les voy a decir, tienen que tener una escucha activa, no. Hay herramientas que el coaching ontológico, trabajando en el ser y en transformar el observador, pone en práctica y se capacita a las personas dentro de las organizaciones para lograr obtener la escucha que necesitamos para que nuestro observador sea sistémico. Entre ellos tenemos herramientas en las cuales, bueno, no me puedo parar o detenerme tanto por el corto tiempo que tenemos, pero sí quiero que se las lleven, que sí hay herramientas que nos ayudan a que esto sea real, donde tenemos que compartir inquietudes, verificar o parafrasear, indagar, que tiene que ver con preguntar, y a través de empezar a implementar estas herramientas y capacitar a nuestra gente a cómo se ejecutan, cuál es el proceso de cada una de ellas que me ayuden a tener una escucha que realmente sea eficaz y que me ayude a crear un mejor clima organizacional, nos alinee a todos con el objetivo y a dar resultados coherentes con los objetivos que planteamos. Entonces, bueno, esto en cuanto a escuchar, pero hablamos para ser escuchados. Entonces ahora vamos a hablar un poco de cómo hablamos, vamos a explicar un poco de cómo hablamos. El habla tiene dos modalidades, uno para indagar y uno para proponer. Estos son modalidades del habla, los cuales nos dicen a nosotros que el hablar es actuar. Cuando hablamos de proponer, somos aquellas personas que entramos a las reuniones y hablamos y decimos cómo lo queremos hacer, cómo nos parece, de esta manera,
o simplemente estamos dando soluciones todo el tiempo nosotros, los mismos líderes son los que dicen cómo se va a hacer, y es de manera propositiva. Y ahí donde también nos dicen que el que levante la mano primero en el colegio es el que es más líder o es el mejor alumno. Mientras que si nos vamos a la modalidad del habla, desde el punto de vista de indagar, ¿qué nos dicen en los colegios? No pregunte, porque si pregunte se va a dar cuenta la maestra que no sabe. Entonces muchas veces nos crean a ser propositivos en vez de indagativos. Y la indagación tiene que ver mucho con el aprendizaje. Cuando indagamos es porque queremos empezar a que salgan cosas nuevas, ideas innovadoras, a de verdad entender lo que quieren las personas o yo aprender de esas personas a través de las preguntas que hago. Entonces, en las organizaciones se tiene que trabajar no solamente de manera propositiva, sino indagativa. Esto va a ayudar a que exista un equipo de alto desempeño que no solamente sepa escuchar, sino que tenga una modalidad del habla diferente para usarla en el momento apropiado. Entonces, ¿cómo funciona esta modalidad del habla? ¿Se acuerdan que hablamos de un enfoque único y un enfoque múltiple? Cuando hablamos de proponer desde el enfoque único, solamente hablamos para imponer nuestro punto de vista. Y llegamos a las reuniones supuestamente para generar ideas y ya venimos con nuestra idea, ¿ok? Simplemente la planteamos. Y desde el enfoque múltiplo es simplemente para plantear mi punto de vista sin dejar atrás o al lado el punto de vista que pueda tener las personas que están en las organizaciones. Desde el punto de vista de indagar, cuando hablamos de indagar, que tiene que ver con preguntar, desde un enfoque único, yo solamente indago para llevar a la persona a mi propia manera de ver las cosas. Eso pasa mucho, que preguntamos, pero ¿te parece? ¿Te gusta? Pero así es mejor. Entonces empezamos a indagar o a preguntar simplemente para llevarlos a lo que queremos. Mientras que el enfoque múltiplo, indago para comprender mejor, acercarme, saber otros puntos de vista y generar nuevas ideas que no sean solamente las que yo pienso. ¿En qué ayuda estas modalidades a la transformación de los procesos? Si yo soy una persona que indago, no solamente voy a saber escuchar a mi cliente, sino que voy a hacer todas las preguntas que sean apropiadas para poder conocer qué es lo que él realmente quiere. Y cuando propongo, también estoy generando puntos de vista que en algún momento, de acuerdo a mi experiencia, puedan desempeñar esa transformación de eso que ya yo indagué y conocí de una mejor manera. Entonces, ambas modalidades del habla forman parte de los procesos. Y al igual que la escucha, ayuda a minimizar errores, reprocesos y malos entendidos entre cada una de las personas que los ejecutan. Dentro de las modalidades del habla, nos vamos a pasear brevemente por cada una de ellas, como les comenté, por el tiempo. Esto tiene mucho contenido y no podríamos detenernos tanto en esto, pero sí vamos a hablar de lo que es las afirmaciones. Las afirmaciones es el mundo que conduce a la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de afirmaciones, nos viene a la mente una de las cosas fundamentales de los sistemas de calidad. Es que tenemos que empezar a crear una cultura dentro de la empresa que tome decisiones basadas en datos o tenga datos para dar opinión en respecto de cómo se ejecutan cada actividad dentro de la empresa. Entonces, normalmente cuando trabajamos a través de las afirmaciones, tomamos decisiones en base de evidencias reales que nos ayuden a que éstas sean positivas. Mientras que si afirmamos algo y no es realmente o no tenemos nada sólido, ¿ok? Tomamos a veces decisiones que no son las más adecuadas. Por otro, tenemos las declaraciones. Las declaraciones son modalidades del habla donde el mundo es transformado. Cuando yo digo algo, el mundo se transforma. ¿Y cómo lo hago? A través de la responsabilidad que tengo sobre esto, ¿ok? Y bajo el rol que tengo una organización. ¿Cuál es una declaración en el sistema de gestión de la calidad? Tenemos que empezar a declarar la política de calidad. Entonces, desde el momento que una empresa declara, tiene que empezar a gestionarse como la política que declaró. Entonces, el punto de partida para el cambio. Y ahí nos devolvemos un poco a lo que vimos. De ese punto de enfoque único, empezamos a transformar la empresa hacia enfoques múltiplos que nos ayuden a lograr esa meta que yo hoy declaré.
Existen diferentes tipos de declaraciones, me voy a pasar muy por encima de todas. La primera es la declaración del sí. Cuando nosotros declaramos un sí, nos estamos comprometiendo a ejecutar algo que alguien nos pidió o que nosotros ofertamos. Es ahí donde se empieza a ver el compromiso que deben tener cada uno de los colaboradores. Otra declaración es la del no, que tiene que ver con la dignidad. Y es cuando se sienta el Departamento de Control de Calidad y basado, ¿ok?, en afirmaciones o en resultados o en datos y dice no pasa al producto. ¿Ok? Cuando declaramos a través del no, no es que somos personas negativas, sino que definitivamente hay cosas que deben decirse que no porque no son las que necesitamos en ese momento, no son las adecuadas y no están alineadas con nuestros objetivos. Luego viene una declaración que para mí es la más importante desde mi observador, que es la declaración de no sé. Uy, cuando la gente dice no sé o para decir no sé, nos cuesta un montón porque sentimos que nos vamos a desnudar delante de alguien informándole que no conocemos de algo. Y eso a veces se siente la gente debilitada por decir no sé. Por contrario, desde el punto de vista de la ontología del lenguaje, el declarar no sé es empezar a tener un proceso de aprendizaje. Pasa mucho a los docentes desde la labor que ejecuto, que cuesta mucho decir no sé, porque cómo va a quedar enfrente de mis alumnos. Pero como yo siempre los digo, es mejor no sé y dar una respuesta apropiada, adecuada y que sea consistente con lo que me pregunta, a simplemente decir algo que no es correcto por el miedo a decir no sé. Entonces, dentro de las organizaciones hay que aprender a decir no sé para comenzar a implementar los aprendizajes que cada uno necesita para hacer a la gente más competitiva y que cada día se sienta, ¿ok?, desde un punto de vista el cual es atendido, el cual no te quiero señalar, sino te quiero ayudar a aprender y a crecer. Y lo otro es la declaración del basta. Cuando decimos basta es porque vamos a transformar algo. Cuando nos damos cuenta de que algo que estamos gestionando no puede seguir así. Y ahí es donde entra aquí la reingeniería de procesos. ¿Por qué decidimos hacer una reingeniería para cambiar nuestros procesos? Porque ya basta, porque no estamos dando el resultado deseado. Entonces, básicamente, estas son algunas de las aclaraciones que existen dentro de las organizaciones. Otra de nuestras modalidades la habla, y yo creo que es una de las más comunes dentro de las empresas, que son los juicios. Los juicios son como cada uno de nosotros interpretamos, ¿ok?, sobre hechos, personas, situaciones, resultados que están ocurriendo. Muchas veces hay juicios que son negativos y juicios que son positivos. Los negativos, ¿qué hacen? Nos limitan, los positivos nos expanden. Y hay juicios fundados e infundados. No es igual que yo diga, el departamento de compra no hace bien su trabajo con todas las órdenes de compra, las entrega fuera de tiempo, a que yo vaya con los resultados mensuales de cuántas órdenes de compra se solicitaron, cuántas llegaron a tiempo. Y esto me recuerda un ejemplo de una empresa donde un cliente hizo un reclamo. Se producían miles de productos diarios, ¿ok?, y llegó un solo reclamo. Entonces, la calidad de nuestros productos no sirve. Llegamos ya con ese juicio de la parte del área de venta por un reclamo de un cliente. Cuando fuimos a la parte estadística, nos dimos cuenta que estaba dentro del 99% de los efectos de los productos buenos, eran 99% y solamente correspondía a ese 1% de efecto que existe dentro de la variación de los procesos. Entonces, vemos como a través de juicios creamos cosas que nos van a hacer sentir mal en la organización y a tomar decisiones. Porque si yo como empresa digo, bueno, votemos al gerente de compras y definitivamente cuando revisan los resultados reales son excelentes, entonces esto va a empezar a cambiar nuestra manera de actuar. Entonces hay que entrenar los líderes en tener escucha sin juzgar, ¿ok?, para que puedan identificar esos juicios, esas emociones, interpretaciones y orientar a nuestras personas a trabajar de juicios fundados o de juicios positivos que nos expandan como empresa. Entonces, como lo dije, aquí tenemos que empezar a limitar a trabajar en no tener juicios limitantes y a trabajar esa nueva interpretación que sea potenciadora y expansiva para que todas las cosas o decisiones que tomemos en la organización puedan aportar en vez de restar. Otra cosa importante es que tenemos que tener en cuenta que acción mata juicio. Hay gente que de repente tenemos un juicio sobre esa persona, pero la persona a través de su acción, porque cambió el observador, empieza a tener resultados distintos.
ahí es donde nos damos cuenta que la persona hizo un cambio y que nuestro juicio definitivamente tiene que cambiar. Muy bien, entonces esto es básicamente las modalidades, la escucha y las modalidades del habla. Pero no se nos puede olvidar, aparte fundamental, dijimos que éramos seres emocionales. Cuando hablamos de que somos emocionales, que los procesos también tienen sus propias emociones. Y de acuerdo a esa emoción, ¿ok? De esos estados corporales, vamos a tomar acciones. Una persona que tiene una emoción u otra va a actuar diferente de acuerdo a la que la esté conteniendo. Esto, otra cosa importante que he aprendido con el coaching ontológico. Muchas veces los líderes nos limitamos a trabajar en las emociones, pero desde el punto de vista motivacional. Llevamos a la gente a un taller o a un retiro o a hacer una actividad de integración donde la gente llega a picos de emocionalidad que nos parecen interesantes, pero luego a los 2 meses tenemos los mismos resultados y el mismo clima laboral. Por eso el manejo emocional desde el punto de vista ontológico se tiene que ver desde los estados de ánimo. Nosotros más que emociones debemos tener estados de ánimo, ya que las emociones van fluctuando en los diferentes momentos. Mientras que nosotros logramos tener un estado de ánimo, vamos a tener una cultura organizacional y emocional que permita que sea más consistente cada uno de los procesos que la persona ejecuta. Entonces, no actuamos de acuerdo a cómo son las cosas, nada más del observador, como lo vimos antes, sino que también de la interpretación que tienen y que a través de estas emociones, como lo dice Rafael Echeverría, modulamos nuestras acciones. Entonces, una emoción colectiva puede expandir o puede limitar o potenciar el área productiva. Y toda gestión de procesos es también una gestión de la emocionalidad de las personas que lo constituyen. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Si una persona vive la emoción del miedo, no se informan las no conformidades porque tengo miedo que me regañen, ¿ok? Si va desde la resignación, va a ver las cosas desde el punto de vista para qué, si yo los tengo años haciéndolo igual. Si lo miro desde la rabia, genero conflictos dentro de los procesos. Si estoy desde la tristeza, empieza a perderse la motivación dentro de los equipos de trabajo. Si lo vemos a través del entusiasmo, somos creativos, apoyamos la mejora, somos los que estamos siempre como ente motivador dentro de los procesos. Si tenemos una emoción colaborativa que se basa en la gratitud y la confianza, vamos a tener procesos y gente que se ayuda entre sí y vamos a empezar a dejar de ser competitivos para ser colaborativos. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la mejora continua en nuestro ciclo de Deming? Cuando planificamos debemos tener apertura y creatividad para poder lograr que nuestra planificación sea la más efectiva posible. Cuando ejecutamos algo tenemos que hacerlo a través del entusiasmo y el compromiso. Cuando lo verificamos a través de la objetividad y cuando actuamos desde la confianza y la esperanza de que esa nueva acción preventiva o correctiva que vamos a tomar va a traer los mejores resultados posibles para la empresa. Entonces, una gente en tristeza le cuesta mucho planificar. En cambio, una gente que está bajo el entusiasmo va a tener mayor creatividad para hacer, por darle un ejemplo. Entonces, no hay mejora continua sin una gestión emocional continua. Y bueno, ahora le voy a explicar los elementos. Me da mucha risa porque cada vez que explico esto, cuando hablo de los elementos, la gente se imagina el horóscopo, por decir algo, ¿ok? Pero no es así. Los elementos que vamos a ver ahorita son metáforas ontológicas que crearon para poder empezar a identificar los diferentes estilos que tienen nuestros colaboradores dentro de nuestros equipos de trabajo. Básicamente existen 4 elementos ontológicos, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y cada uno de ellos no es más o menos importante dentro de los equipos, sino que se hacen para combinarlos, complementarnos como equipo y así poder lograr resultados sostenibles y ir alineados todos los objetivos que queremos. Cuando nosotros hablamos de que tenemos colaboradores del fuego, son aquellos que son líderes, que van impulsando a la acción, ¿ok? Para ejecutar cada uno y llegar a ese objetivo que queremos. Cuando nos vamos desde el punto de vista de colaboradores que tienen que ver con el aire, tiene que ver con la reflexión, la visión, la creatividad. Nosotros podríamos decir desde el punto de vista del ciclo de mejora continua, para planificar necesito a alguien que tenga las competencias de una persona de aire.
mientras que para hacer podría colocar una persona de fuego. Entonces, esto nos sirven, ¿ok? Estas metáforas para empezar a identificar en dónde o cuándo tener a un colaborador en una actividad o en otra. Si queremos a alguien de tierra, es una persona que busca la estructura, el orden, la disciplina, la que nos va a llevar el cronograma, la que va a convocar las reuniones, la que va a aterrizar al equipo, ¿ok? Porque a veces alguien de aire se queda pensando muchas ideas, pero cuando las aterriza. Y el elemento agua viene para crear empatía, colaboración y fluidez emocional. Entre todos se equilibran. ¿Por qué? Porque una persona que sea de aire tiene que ser aterrizada. Una persona que sea de fuego tiene que haber empatía y sensibilidad porque muchas veces el equipo no lleva el mismo ritmo que él. Entonces, esta combinación, como les dije anteriormente, nos ayuda a crear resultados sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, ya que conocemos el habla, la escucha y las emociones, nos vamos a ir a las conversaciones. Y básicamente, ¿qué es conversar? Interactuar entre dos personas para generar, ¿qué? Una acción. Entonces, sabemos que tenemos un emisor, hay un mensaje, hay un receptor. Pero esto, como lo vemos en la imagen, no es tan solo. Se basa en las emociones que tenemos, por eso cuando conversamos hay que gestionar las emociones en el lenguaje, en cómo hablamos y escuchamos y en el cuerpo. Entonces sí podemos decir que haciendo una intervención dentro de nuestros colaboradores que permita mejorar su habla, su escucha, que permita aprender a manejar la emocionalidad y a ser coherente con las cosas que decimos y cómo actuamos, vamos a lograr ahora sí comunicaciones efectivas. Y para eso, todas estas herramientas empiezan a trabajarse de manera individual o colectiva dentro de las empresas. Entonces, básicamente, el proceso conversacional se basa en qué? En convocar una reunión, crear contexto, que a veces mucho no lo hacemos, ¿ok? Llegamos a soltar lo que tenemos que decir y no creamos el contexto adecuado para conversar. Luego viene el centro de la conversación, donde cada uno expresa, ¿ok? Y ahí se valida la escucha, para luego comenzar a coordinar acciones y hacer un cierre de esta conversación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estas conversaciones públicas y privadas. Cuando nosotros conversamos con alguien, existen dos conversaciones que se están dando a la par. Una conversación privada, que es la interna, y una conversación pública. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué nosotros como líderes o qué tenemos que empezar a trabajar en nuestras empresas para terminar de darle el sello a esa comunicación efectiva que queremos lograr? Es que exista coherencia entre las privadas y las públicas. Porque cuando las privadas no son coherentes con las públicas, estamos hablando que estamos haciendo acciones, pero no transformando el observador de la empresa. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que trabajar? En esa coherencia. Porque si yo soy un líder, un gerente de área y me paro frente a mis colaboradores y digo, vamos a trabajar en calidad, calidad es lo mejor, vamos a empezar a implementar procesos, y yo mismo por dentro estoy diciendo que fastidio, esto va a ser más trabajo, ahora cómo hago para que esta gente lo ejecute o no lo ejecute, la gente se da cuenta de que no hay definitivamente coherencia entre lo que está diciendo y lo que realmente está pensando. Eso es percibido. ¿Y cómo se percibe? A través de nuestro lenguaje, cuerpo y emoción. Yo puedo estar diciendo cosas y a través del cuerpo digo que no son coherentes o no reflejo la emoción que debería tener para lo que estoy diciendo. Es ahí como que cuando yo puedo decir, vamos con la calidad, o sea, imagínense con la emoción que lo estoy diciendo. Miren, los invito a ver si les gusta la calidad. O sea, la gente se da cuenta que mi emoción no es consistente con lo que yo estoy diciendo. Entonces hay que empezar a trabajar para darle sello a la comunicación efectiva en esta coherencia en conjunto a los tres elementos, ¿ok? Donde la conversación privada, alineando nuestros tres elementos, pueda reflejar lo que públicamente estamos diciendo. Hay diferentes tipos de conversación, las cuales se las voy solamente a comentar. Una para encarar quiebres, una para los juicios y explicaciones que se dan en la organización, la de coordinación de acciones, que es la más relacionada con la gestión de procesos, y para posibles conversaciones, que es cuando nosotros tenemos conversaciones para crear conversaciones. Entonces, al final
de todo esto, lo que se quiere lograr en la gestión de procesos es la coordinación de acciones entre un proceso y otro. Y luego de comprender el observador, el habla, la escucha y llegar a las conversaciones, es la manera en que coordinamos acción. Si nosotros tenemos conversaciones efectivas y que se establezcan bajo las herramientas que observamos desde el punto de vista ontológico, vamos a lograr tener coordinaciones de acciones exitosas dentro de nuestros procesos. Básicamente, ¿de dónde nace una coordinación de acciones? Pueden nacer de una petición o una oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser algo para lo cual yo ofrecí hacerlo, como puede ser algo que me pidieron que hacerlo, ¿ok? Cuando yo hago una petición, es importante que se sepa, y para eso validamos la escucha, bajo qué condiciones se hace, cómo se acepta y se rechaza, cuáles son los criterios que deben existir. Es decir, por ejemplo, cuando se aprueba o se rechaza un producto, nosotros tenemos que tener claro cuáles son los atributos que tiene que tener. ¿Ok? Y cuando pedimos que se inspeccione, tenemos que darle cuáles son los parámetros o los targets que vamos a comparar. Luego, si se hace de la oferta, es donde yo me comprometo a participar o a ser parte, ¿ok?, de la ejecución de alguna tarea o una actividad que haya que hacer y nadie la tiene asignada. Estas dos peticiones de oferta terminan en una declaración de aceptación. O nosotros aceptamos lo que nos piden o aceptamos lo que ofrecemos. Y esto se convierte en una promesa. Simplemente tenemos que tener en cuenta que en las organizaciones, cuando prometemos algo, eso va con la impecabilidad de nuestra palabra y la impecabilidad de las conversaciones que tenga la organización. Si una empresa no hace promesas cumplidas, se crea el clima de desconfianza. ¿Por qué? Porque el cumplimiento va relacionado directamente en confiar. Y es donde nosotros vemos, no le hagas caso al otro proceso, hagámoslo nosotros, porque ellos no me cumplen. ¿Ok? O porque no entregan las cosas a tiempo. Entonces, para coordinar acciones, lo primero es que hay que entender la responsabilidad y la impecabilidad que tenemos, tanto cuando ofertamos o nos piden algo, y cuando nosotros lo ejecutamos para ver si hubo cumplimiento o no de lo que se solicitó. Muchos de los conflictos entre un proceso y otro es definitivamente creado porque ofrecí algo y no lo cumplí, o me pidieron algo y lo entregué de una forma incorrecta, o no lo entregué. Entonces ahí es donde empieza a perderse las relaciones de confianza dentro de los equipos de alto desempeño. Entonces, ¿qué constituye una promesa? Primero, una creación de contexto, donde se dice cuál es el problema que se va a tocar. Se negocia, no solamente que alguien me va a pedir algo, yo lo acepto, yo tengo que negociar y ver dentro de mis posibilidades qué compromiso adquiero. Muchas veces la gente dice que sí para no quedar mal, y definitivamente queda peor cuando incumple a lo que se comprometió. Entonces viene una etapa de negociación en donde luego nace una promesa. La misma se realiza y luego tiene que evaluarse para saber si la misma se cumplió o no se cumplió. Básicamente la evaluación va a ser positiva cuando, al crear contexto y negociar, nosotros supimos hablar y escuchar, y los resultados van a ser relacionados directamente con lo que pedimos. Eso habla también de ese cumplimiento, como les dije, de la impecabilidad que tenemos y la calidad que damos nosotros de resultados de cada una de esas actividades que hacemos. Cuando hay incumplimiento, ahí tenemos dos factores. ¿Qué ocurre? Queja y reclamo. La queja es algo que limita, que no abre posibilidades, que simplemente no genera una acción, y mucha gente nos quejamos y a veces no lo hacemos de la manera correcta, ni con la persona correcta, ni en el tiempo correcto, ni con el objetivo de mejorar, sino simplemente nos quejamos. Y eso no nos va a cambiar los resultados obtenidos, porque al no generar una acción, un cambio al observador, no va a cambiar el resultado. Mientras que cuando reclamamos, nosotros queremos generar a través de una conversación responsable, informar el incumplimiento y empezar a coordinar acciones para hacernos cargo del mismo. A veces la gente piensa que reclamar es irnos de una emocionalidad de la rabia, ¿no? Un reclamo puede hacerse a través de nuestra gestión emocional, a través de la paz, de la tranquilidad, ¿ok? Donde podamos tener una conversación apropiada, efectiva. ¿Para qué? Para que las cosas no vuelvan a suceder, y coordinar en cómo hacernos cargo de la que sucedió.
Entonces tenemos que aprender en nuestras empresas a reclamar en vez de quejarnos, y eso es parte de capacitar a los trabajadores. Y luego ya tenemos nuestro ciclo completo de la coordinación de acciones, el cual es el fin último de las enfoques a proceso, después de conocer cada una de las distinciones habladas, donde vemos que existe una creación de contexto, que es donde nosotros captamos las necesidades de nuestro cliente interno o externo, que la tenemos acá. Ocurre una petición, luego viene la negociación para poder conocer definitivamente qué elementos de entrada necesito, y se genera una promesa, la cual va directamente a la realización, que tiene que ver con la transformación de ese elemento de entrada a un elemento de salida. Cuando sale, tenemos que ver, hacer una evaluación, y de aquí se debe generar o satisfacción del cliente o definitivamente algún reclamo. Un reclamo, no una queja. Y así esto se va repitiendo en cada uno de los procesos, que no paran, porque acuérdense que existe algo que se llama la retroalimentación. Y a través de esa retroalimentación van cambiando necesidades, va cambiando estructura y forma de hacer definitivamente las cosas. Entonces, los problemas de la coordinación en las organizaciones no provienen de trabajo no efectuado, sino provienen de promesas mal formuladas, de acuerdo a lo que nos habla Rafael Echeverría en referente al coaching ontológico. Entonces, bueno, ya para cerrar, vamos a ir aterrizando cosas que vimos, o sea, que quiero que las meditemos, se las lleven el día de hoy. Es un tema muy profundo, de verdad. Entrar en cada una de las distinciones toma mucho tiempo cuando se hace una planificación de implementación de esta disciplina en las empresas. Pero básicamente podemos decir que el coaching ontológico nos recuerda que la transformación de procesos inicia con la transformación de los seres humanos que lo ejecutan. Que el modelo SAR nos da una mirada más profunda de cómo mantener y obtener nuestros resultados cuando no solamente nos vamos a la acción, sino también cambiamos el observador de los líderes y de las personas que ejecutan nuestro proceso. Que podemos mejorar nuestras conversaciones teniendo una escucha validada y entendiendo las modalidades del habla, aprendiendo a declarar, aprendiendo a tener juicios fundados y no infundados que generan mal clima organizacional, y la cual podemos tener buenas conversaciones de calidad que va a reflejar la calidad de todo nuestro sistema. Tratar de trabajar en esos juicios limitantes y los juicios que no están fundamentados en datos, los cuales no aportan de manera positiva al sistema porque generan más bien un mal clima organizacional. Y que utilicemos todo esto que hemos aprendido al final para aprender a coordinar acciones que nos permitan tener procesos que den los resultados que creemos a través de qué, de red de compromiso de cada una de las personas que las ejecutan. Y por último, no olvidarnos que somos seres emocionales y que la productividad y la ejecución de cada una de nuestras actividades dentro de los procesos va acompañada de la emoción que nos acompaña. Entonces, con esto finalizo. ISO 9000 nos enseña a estructurar los procesos. El coaching ontológico nos enseña a darle alma. Y solo cuando el sistema y el ser caminan juntos, la calidad se vuelve cultura. Toda empresa es un espejo de quienes la habitan. Si las personas crecen, los procesos mejoran. Si el lenguaje y las conversaciones se elevan, la calidad florece. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahí le dejo mis contactos para cualquier duda. Y bueno, estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, Noelia. Pues pasamos entonces a la etapa de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiera levantar la mano para expresarla o bien lo puede hacer a través del chat. Bueno, aparte de estar recibiendo muchísimos aplausos y comentaron por ahí, excelente tema. Yo creo que más que preguntas son felicitaciones las que tenemos el día de hoy en esta última actividad. Por lo que estamos viendo, ahí aparecen todos los emojis, así que felicitaciones, Noelia, excelente tema, muy bien explicado por lo que vemos por acá, porque pues hasta el momento no tenemos más que felicitaciones para ti y que un excelente tema. Dado mi lado, no hay duda, dicen por acá, sí, así es. Así que, bueno, estamos todos claros con este último webinar. La presentación, sí. Correcto, vamos a tener la presentación. Esta actividad también se grabó
vamos a compartir el link de YouTube también de todas las grabaciones que se hicieron durante este año de los webinars. Ya próximamente, en la próxima semana, sí, ya van a estar disponibles todos los webinars para que ustedes puedan verlos nuevamente. Si necesitan algún tipo de material o refrescar algo, allí lo van a poder encontrar. Así que muchísimas gracias, Alex. Gracias, Claudia, y por supuesto a Noelia, excelente presentación, ya lo decía desde el inicio, creo que fue un tema muy bien escogido por el comité organizador, tanto para finalizar el año como para ya empezar a pensar lo que tenemos que hacer a partir de ahora y no digamos el próximo año. Así que muchas gracias, Noelia. Y Gracias a pues, ustedes. y prácticamente con esto cerramos el Quality Summit 2025. Reitero, estamos muy satisfechos de haber cumplido una nueva actividad en el marco de la política nacional de la calidad, bajo la línea de acción de promoción, divulgación y capacitación. Aprovecho de una vez para desearles unas felices fiestas de fin de año y esperamos vernos nuevamente acá en el 2026. Nosotros por de pronto ya empezamos a trabajar esa planificación para que a inicios del año podamos prácticamente aperturar y empezar a celebrar esos 20 años del Congreso, como lo decía Claudia. Así que los esperamos el próximo año. Así que Claudia y a todos los miembros del comité organizador, muchas gracias. Gracias a todos, Alex. Así es, gracias al comité, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a todos los que nos acompañaron este año como speakers, compartiendo sus experiencias. Y gracias obviamente a ustedes que nos acompañaron también a lo largo de todo este programa del Quality Summit y listos ya para el próximo 2026. Ahora pues les vamos a habilitar los micrófonos, como decíamos antes, aunque se produzca un caos, para que nos saludemos mientras nos preparamos para la fotografía final. Así que Eric, los invitamos a encender sus cámaras. Hola Eric, hola Siriaco, ¿cómo están? hola Sonia, Saludos, Hola, buenos buenos días a días. hola, todos. Buenos días. Gracias, buenos días. ¿cómo están? Yes. Qué bueno verlos, vemos caras conocidas, qué Así es, aquí bueno nos acompañan ver de la USAC acá, también, Cristina. correcto, muchas gracias, bienvenidos. Buenos días, mucho gusto. Buenos Buenos días, Hola, días, mucho un placer. gusto. Intedia. excelente. Bienvenidos. Pues vamos a tomar entonces la primera fotografía, Alex. Ok, listos, sonrisas de fin de año, lo que ustedes quieran. Uno, dos y tres. Bueno, pues. Listo, ya tenemos la primera. Ahora vamos con la segunda, porque tenemos dos hojitas por acá. Así que estamos listos a la cuenta de tres nuevamente, Alex. Excelente. Uno, dos y tres. Muchísimas gracias. Ya están Deja. por acá entonces. Los vamos a estar colocando en nuestras redes sociales como participantes de honor en este cierre. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer este espacio el día de hoy. Felices fiestas, como mencionó Alex, y no sé si alguien del comité organizador quiere comentar algo antes de que cerremos esta sala. Bueno, muy buenos días. No tengo ahorita acceso a cámara. María Roselia Calderón de Buró de Consultorías. Ha sido un gusto estar con ustedes participando en estos webinars. Lo mejor está por venir para 2026. Ya estamos trabajando. Así que un fuerte abrazo para todos. Gracias a la panelista de hoy. Y pues esperamos ahí también sus sugerencias para que nos indiquen qué temas les gustaría que tocáramos para el próximo año. Se vienen cosas muy, muy bonitas para
el Congreso Internacional de la Calidad. Así que muchísimas gracias a todos por su activa participación. Ustedes son realmente los que hacen posible todos estos webinars. Así que muchas bendiciones y nos vemos en el 2026. Muchas gracias, María Roselia. Y bueno, entonces damos por concluida esta actividad. Un abrazo para todos y procedemos entonces a cerrar esta sala. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias, feliz Gracias, día. igualmente. Igual. Feliz día. Adiós, buen día. Adiós, feliz día. Gracias. Feliz día. Feliz día. Hasta pronto, Alex. Dios, Clau. Te Nos cuidas. vemos, Iriaco. Cuidan. Hasta luego.